kiosco gris. En una ventana alguien pasa las hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le anhela voz. Un gato leyendo mientras todo se va, queda una página viva que no se deja cerrar. Hoy en todo el país, las calles se llenaron de estudiantes, docentes, libros levantados en el aire y voces cansadas de pedir siempre lo mismo. Entre canciones, carteles y abrazos, hubo algo que quedó claro. Hay cosas que un país no puede darse el lujo de perder. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando al mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Gato Leyendo en un día súper particular. Hoy es 12 de mayo, se celebró la Marcha Federal por la Educación Pública, y digo celebró porque es un espacio que nos habita a todos y que es de encuentro, y que si bien es lucha y que si bien se combate, también es el lugar en donde nos sentimos mejor, más contenidos, más solidarios y saca lo mejor de nosotros. Así que a todos los que están en la plaza en este momento y a todos los que ya se han ido, este abrazo simbólico es para ustedes. Y este es el programa número 13 de Un Gato Leyendo. Martín soy yo, soy Un Gato Leyendo, y me acompaña hoy mi querida Dani Ruggeri. Hola, muchas gracias. Qué genia, gracias por venir. No, por favor, un recontra ¿Estuviste placer. en la plaza? Estuve en la plaza, me vine acá caminando por Florida, me fui en el subte con un montón de otros estudiantes y docentes Muy bien. y llegué hasta acá. ¿Cómo la viste? Muy bien, muy grande, muy llena, mucha construcción de poder político que está ahí ebulleciendo, latente queriendo terminar de despegar, así que la esperanza es un sentimiento que es también una responsabilidad política, Sí. y hoy la sostuve muy Y fuerte. hay veces que parece que, bueno, no sé, últimamente, los últimos años, yo por lo menos me encuentro en una especie de sub y baja de emociones, en donde hay veces que estás en el piso y decís, no hay nada más, no hay nada más, y de repente algo te hace volver. Y estos encuentros, estos momentos, es un poco de ese fuego. Absolutamente, pero bueno, no es casualidad que sean en los momentos de encuentro y en los momentos de lo que es la vida pública, porque Sí. lo que nos están medio arrebatando es la vida pública y Ujú. ese ejercicio ciudadano. Entonces, claro, nos vuelve el alma al cuerpo cuando nos encontramos en estos espacios, y sobre todo a mí me emociona particularmente siempre ver a los más pibitos, Sí, ¿viste? olvidate. Los que estaban cantando canciones que por ahí yo cantaba hace 20 años, Sí, ¿viste? sí, sí, Y era te destruye, como, a mí me destruye. ay Dios, Sí, 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 bien. una emoción tremenda. Y bueno, es y no es casualidad esto, porque hablar de Dani Ruggeri es hablar de un montón de cosas, porque parece que vamos a hablar solamente de tu pata artística, pero no, vos estás súper metida y es súper relevante también la fecha, porque sos docente, porque estuviste en colectivos de eventos, de ferias, de colectividades que se van armando en torno a la historieta, y estás también, y porque además sos historietista. Sí, sí, me subí a todos los bondis que podían haber en la historieta argentina. No sé si pedir disculpas o dar las gracias. Bondi, tren, subte, caballo, todo lo que todo. venga. Y venís de larga data, además. Sí, es gracioso. El otro día Santi Can me dijo, vos sos joven. Cumplí 36 hace unos días. Sos No, muy joven. bueno, pero
Sí, pero bueno, cumplí 36. Él me dice, sos muy joven, pero estás hace 20 años. Sí, No, lo que pasa es que yo empecé a estar activa en este ambiente en un momento de mucha ebullición, de mucho nacimiento de festivales, de fancineo más contemporáneo. Claro, por el 2009, 2010, claro. yo tenía 19, 20 Es años. un montón de tiempo, es un montón de tiempo. Yo me acordaba, ¿cuándo es la primera Dibujados? La primerísima primera se llamaba Abierto por Vacaciones. Yo no formaba parte de la organización, pero sí formamos parte con Panza Comics. Claro. Esa fue en un febrero 2011, si no me Bueno, recién arrancaba el 2011. Y por él durante el 2010 íbamos todos muchos a la FLIA, Claro. la Feria del Libro Independiente, y autogestivo, Sí, amigo, sigue etcétera. estando. Sigue estando, sí, Sigue sí, estando, sí. por sí. suerte resiste. Sí, ahí Es un muy lindo espacio. un ese. increíble espacio, Es un definitivamente. muy, muy y en lindo ese espacio. momento era, nada, muy semillero también, ¿no? Sí, y además hablando de semillero, venís estrictamente de un palo que a mí me encanta, me fascina. El otro día le comentaba un posteo a Manu Loza que subió de los cuadernitos de dibujos, ¿viste? Ah. Y yo le digo, si hay algo que yo quisiera, si yo fuera mecenas, ¿viste? Que puedo bancar. Ah, sí, las clásicas fantasías. Si fuera un rico excéntrico. Exacto. Yo compraría todos los cuadernos de dibujo de todos los artistas que me gustan porque me parecen fascinantes. Y vos, en ese semillero, está también tu pata autogestiva con el tema del fanzine, que también Manu Loza, ¿no? sí. Vamos a mencionarlo. No, definitivamente. Y bueno, saludos a Manu, abrazo compañero grande. de panza. Sí, es más, a ver, tengo un tatuaje de fanzines. Ahí está. Ya que hay cámara. Pero bueno, ay, Dios mío, qué aparata. Sí, efectivamente, yo creo, bueno, es una práctica históricamente y muy vieja, muy antigua, ¿no? Pero es una práctica fundamental para mí a la hora de comenzar una carrera autoral, comenzar una carrera editorial. Es también, y fue en ese momento particularmente, una manera de tirarse a la pileta, aprender a los ponchazos, mandarse cagada. Claro. Y tener que salir a la cancha y no por justo, sino porque justamente empezaban a renacer ciertos festivales y a configurarse esos espacios de encuentro que retroalimentaban eso, ¿no? Ibas a estas ferias, ibas a estos festivales, festival increíble, bueno, ni hablar Dibujados, el Vamos las Pibas luego más adelante. Sí. Ibas con lo que tenías, te súper mega tirabas a la pileta, y te exponías, ¿no? Te hacías público, te publicabas. Y además te encontrabas con el otro que también estaba haciendo cosas, te fascinabas, te empezaba la curiosidad, ¿dónde imprimiste esto? ¿Dónde lo conseguiste tan barato? ¿Qué hiciste tal cosa? Y entonces aparece el verdadero espíritu fancinero, porque el hazlo tú mismo en realidad es un hazlo con otros. Claro. El espíritu fancinero genuino es colectivizante. Sí, totalmente. Exactamente. Totalmente. Así que yo creo que tuve suerte de haber arrancado ahí y de haber tenido que, por prepotencia de trabajo y fascinación y armar un grupo de amigos y un grupo de pertenencia y manija total, tener que sacar unas historietas de mierda que yo sacaba con 19, 20 años, que eran bien de mierda, pero son re importantes, formativas, porque sí. Además yo salía ahí con eso fotocopiado diciendo, loco, acá estoy y esto es lo que hice. Esto soy yo. Esto soy yo, claro, y creo que me hizo bien a mí, al menos en el tipo de carrera que traté que después se fue armando de a poquito, de distintas maneras. Mucho de duende zapatero, claro. ¿No? De ir armando un tallercito gráfico con nuestros amigos y imprimirle cosas a otros amigos, etcétera. Se iba armando algo que me hizo perder muchos miedos muy rápido y me hizo zafar un poco de... mira, igual no estoy orgullosa exactamente de esto, porque es más, en algún momento tengo que empezar a hacerlo, ¿no? Pero nunca presenté carpeta. Porque era como... Bueno, pero eso me lo fotocopio, ya fue, ¿no? Claro. Y yo creo que es un ejercicio profesional espectacular, pero también he visto un montón de veces la eterna carpeta que nunca se anima a convertirse en publicación. Y yo qué sé, para mí buscar editorial y hacer fanzines es completamente, no solo compatible, sino que es una práctica sana de ecosistema, las dos cosas imbricadas. Como el balance. Exacto, sí, y que una no quita a la otra, no es excluyente, no es una etapa previa a algo posterior. No me parece que así se configuran los procesos de profesionalización, y menos en el escenario de hoy, editorial, sino más bien, bueno, hay cosas que por ahí tenemos la suerte que una editorial nos la acepte y nos acompaña en el proceso de crear eso.
y que llega, por lo tanto, a mucha más gente, Claro. lo cual es, por ejemplo, para historieta infantil juvenil, es muy importante para mí tener a Maten al mensajero. El laburo que hace Santi con Maten es muy bueno. Y es con la parte increíble. maldita ni hablar. Ni también. hablar. Sí, no, es increíble el laburo que hacen. Y te digo, el acompañamiento y el respeto a la labor de los autores. Y no te puedo explicar, es impecable. Pero bueno, al mismo tiempo, como te digo, y después si tengo alguna historia que yo digo, pero esto la tengo que imprimir yo, coser a mano, hacer 20. Bueno, pero esa parte, no sé es compatible para mí. Claro, Es no solo compatible. compatible, sino que vos te vas encontrando diferentes personalidades, ¿no? Digo, en el mundo artístico. Y hay personalidades que no está mal, pero que son por ahí más rígidas, más estructuradas, o más del proceso tradicional y bla, bla, bla. Por supuesto. Y hay quienes lo viven de una manera genuinamente espontánea, muy autogestiva, y desde afuera, cuando veo gente como vos, gente como Manu, que lo mencionábamos antes, vos ves un fuego, ves algo que es como, no hay manera de que se queden quietos. Ay, no, qué horror, es verdad, hasta me estoy Pero, moviendo en la pero silla. está bueno, pero lo digo como un piropo en ese sentido. Ay, gracias. Manu contaba en una entrevista que vi hace poco que en la casa están manchadas las paredes de tinta, ¿viste? O cosas por el estilo. Y claro, yo me reimagino, vos en una que contabas venís de familia de libreros, Sí. y que en tu casa hay libros por todos lados, ¿viste? Sí, además ahora Federico trabaja de librero, mi Claro. pareja, entonces no te puedo explicar. Digo, sí. Y para Sí. mí es hermoso. Y- ¿Sabés cómo y de me lo imagino? cuadernitos. Me Sí. lo imagino como, ¿te acordás la historia sin fin? Ay, ¿Viste sí. cuando Bastian entra a la librería que hay libros tipo hasta en el techo? ¿Entendés? Esa era la casa de mi infancia. Claro, a mí me fascina. Yo me muero, me vuelvo loco por un lugar así. Ay, era una locura. Con Ani peleo porque el otro día hice un hueco en una pared para poder poner una biblioteca empotrada, ¿entendés? Que estoy haciendo yo. Y ella fue como, bueno, hacelo. Está bien, Claro. si te hace feliz. Y yo ahí rompiendo la pared para hacer Para una más libros. Y una que hay biblioteca. pared donde tendría que haber Claro, libros. ¿por qué hay una de pared? última, el libro funciona como una pared Exacto. también. Acustiza. Yo soy enorme defensora de tener todos los libros que se te canten. Sí. En la medida que puedas, pero también les pasaba eso, sí, en mi casa eran libreros, gente que trabajaba alrededor del libro de alguna forma u otra, y además eso generaba, se te desbordaban los ojos, ¿no? También. Claro, bueno, eso se me te encanta. desbordaban los ojos con múltiples generaciones de contenidos culturales, Sí, lo sí. cual Eso es yo divertidísimo. le digo eso a Ani, le digo, imagínate, viene alguien así y no sabe para dónde mirar de la cantidad de cosas que hay. Y ella me dice, ¿quién va a venir a hacer eso? O sea, que tu familia, tus amigos, lo que ya te conocen. Claro, es como que No es un museo. Pero el método bueno, tiene Maricondo razón. no funciona para los libros. Son todos divertidos de tener, dejen de joder. Claro, tal cual. Bueno, vos creciste en Zamoré, Barrio Zamoré, Villa Barrio Lugano. Zamoré, que es el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es algo que está presente, y yo le explicaba a Fran cuando leíamos El Otro Lado, está presente en las dos historietas que tenemos acá, editadas por Mateo Mensajero. Hablamos del Otro Lado y Más allá del jardín, dos historietazas para... Oye, se me complicó acá. Acá. El Viste que otro es lado. difícil, ahí está el otro lado. El otro lago, ahí está, Ahí Más va. allá del jardín. Más allá del jardín recopila, que me lo dijo Santi, porque yo no lo sabía. Yo tenía el libro y no lo sabía, ¿entendés? No, claro, porque tiene El Diablo en la Torre Exacto. 9, que fue originalmente editado en 2021 por Exacto. Barro. Lo ajusté un poquito, no me dejaron ajustarle mucho, me dijeron como... me Que golpearon la quede mano. casi tal cual. Y me dijeron, está hecho Sí. para ese esfuerzo ponerlo en las cosas nuevas. Claro. Lo cual es consistente con mi defensa del fancineo y del mandarse la pileta, pero bueno, todos tenemos nuestras debilidades. Claro, sí, por supuesto. Y el mejor libro de uno es el que todavía no se hizo, entonces uno quiere como corregir. Además, eso también es una mirada muy recurrente en cualquiera de las obras que cualquiera de nosotros pudiera llegar a hacer. Cuando vos la ves terminada, decís, ok, sí, estoy conforme, pero podría... Claro, porque además en ese proceso aprendiste cosas nuevas Si se va a y ahora las reeditar, querés aplicar. Claro. Y sí, pasa. Ahora estábamos ajustando para la máquina de imprenta al otro lago para hacer una reimpresión. Ah, así mirá. que sí. Y también es medio, esta vez me agarré yo misma la mano y dije, no, este esfuerzo es para corregir ciertos aspectos claves. Todo el resto del esfuerzo pongámoslo en Misterio en el Quinto A, que es el siguiente libro que toca en la colección. Ahí es donde tenemos que poner todo lo que estamos Claro. aprendiendo. Pero sí, efectivamente, Más allá del jardín, que tiene El Diablo en la Torre 9 y una expansión de 50 páginas Ujú. de esa historia, y luego El Otro Lago son fantasía que transcurre en Villa Lugano. Sí, te quería preguntar por la decisión, que es algo que hablaba con Fran, es lo que te decía, que hablaba Sí. con Fran,
Y yo me acuerdo de decirle, es como si yo vivo en Los Troncos, en Talar, allá en Tigre. Sí. Y digo, es como si hiciéramos una historieta de algo que pasa en nuestro barrio. Y es como, ¿y por qué? Me decía ella. Y yo le digo, bueno, cuando hablemos con Dani, no le podemos preguntar porque no está acá, pero eso, ¿por qué contar o sea, de dónde nace en realidad la idea de contar una historia que transcurra en Zamoré? Es interesante porque tengo varios porqués o para qué pero el de dónde nace fue mucho más sencillo y genuino. Hacía muchos años que quería contar alguna historia que transcurriera en el escenario de mi infancia, ¿no? Tal vez en esta cosa de un poquito el pinta tu aldea, pero también en esta cosa de la patria, de la infancia como una patria, ¿no? Claro. Tan importante, tan formativo el paisaje en el cual uno se crió, el paisaje en términos paisajísticos, arquitectónicos y sociales, ¿no? Y del grupo social o los grupos sociales. Y es un barrio de monobloque hermosísimo. Y es el barrio del Piti también. Claro. Tiene muchas marcas ese barrio encima. Y tiene como muchas opiniones formadas por gente que no es del barrio y tiene muchas opiniones formadas por gente que es del barrio. Bueno, como pasa con todos los barrios, hay un poquito una tribalización que uno hace. Tribal, nada trivial, donde me salía muy fácil bocetar cuadros y viñetas y posibles secuencias. Estoy hablándote del 2012, 2013. Ok. Te estoy hablando de pleno panza, y yo no encontrando todavía, ¿no? Experimenta en solvitura ambulando, para como los dicen que en creen latín. que ¿no? también al contar una historia es algo así, automático. Se resuelve andando, esa frase en latín a mí me gusta mucho, solvitura ambulando. Se resuelve andando, y mientras yo experimentaba ciertas cuestiones en las panzaramas, iba haciendo intentos que no me convencían, que no, viste, no, sentía que no estaba como, que no la estaba pegando, pero siempre recurrentemente el paisaje aparecía. Y claro, cuando Barro me invita a formar parte de la colección Génesis, eso fue en el 2019, 2020, justo en un Dibujados. Me agarraron, me dijeron, bueno, Dani, pancineando un montón, le estábamos haciendo el funeral a Panza Comics. Claro, me acuerdo del posteo. Le hicimos un funeral hermoso. Y medio que en ese momento empiezan a hacer esto otro, porque, ¿no? Como, y me dicen, bueno, te queremos invitar a Génesis, ¿no? Una colección que además fue muy importante, esa colección en el ámbito editorial de ese momento, porque fue otro semillero, Génesis. Y las condiciones fueron lo que me ayudó. Yo necesitaba un par de límites. Ahí sí yo necesitaba un editor. Me vino bárbaro esa figura, porque había límites muy concretos para... Tenía que pertenecer a algún género narrativo, tenía que jugar con algún género narrativo. Y estoy hablando de o policial, o fantasía, o terror, ¿no? O aventura. Tenía que tener 40 páginas, tenía que tener un splash en la página del medio, que no es la mitad, no es la 20, es en el pliego del medio. Claro. Bueno, etcétera. Y esos limitantes, bueno, yo lo sabía como profesora de artes visuales. Una hoja en blanco y decirle trabajo libre en general no funciona con los pibes. Es difícil. Más bien les haces un deservicio a esos chicos cuando les decís, trabajo libre, hagan lo que quieran, mirá qué copado que soy. No, en realidad una propuesta es lo que va a generar exploración. Entonces me pasó eso. Alguien me generó una propuesta que por lo tanto generó exploración. Primero, no, yo no puedo hacer estas cosas, mejor me quedo organizando festivales a todos estos talentosísimos historietistas y dejo y me oculto bajo una piedra y dejo de romperme las pelotas con todo esto, hasta que una tarde agarré todas las cosas que me estaban apasionando en ese momento, unas historias viejas del diablo, unas canciones muy antiguas que estaba estudiando de aficionada, cuestiones así, porque uno es un amateur de todo, ¿no? En vez de licenciado en todo, uno es un amateur de todo. Te tiro otra frase en latín, spontesúa, por propio impulso. Esa, mira que... ¿Viste? Hoy un día para las universidades estamos hablando en latín, por 12 de favor. mayo. Escúchame. No, bueno, efectivamente salió de un tirón, porque en realidad lo que hice fue rejuntar todos los intereses intensos que estaba teniendo en ese momento, y salió muy natural decir, ¿y dónde ubico todo esto? En el barrio. Por supuesto que en el barrio. Y después aparece todo lo otro, que en realidad siempre estuvo, pero después
después de hacerlo, después de llevarlo y después de encontrarse con los lectores, aparecen las reflexiones de por ningún otro lugar que no sea el barrio. ¿Entendés? Claro, Como que ahí la aparece. decisión. Una vez que apareció genuinamente, che, yo quiero este paisaje, se entrevió lo que estuvo siempre presente, que es más poético-político, por decirlo de una manera, que es, este es el territorio que hay que narrar y en qué términos lo narramos. Y narrar el territorio en términos de aventura, de fantasía, de Claro. magia, de dificultades y de victorias, le da otra pulsión de vida que lo que las narrativas ficcionales muchas veces hacen, sobre todo en las industrias culturales, sobre barrios que son como, no sé, considerados peligrosos o vulnerados, o, ¿no? Y hay muchas experiencias súper interesantes con eso. Y bueno, el término estergeliano sería el domicilio de la aventura. Claro. ¿Dónde lo ubicamos? A mí me hizo acordar mucho en un sentido no literal, por supuesto, pero, y más con esto que vos decís, de esta cosa tribal y del barrio y demás, cuando uno tiene el lugar donde transcurre una ficción, es un personaje más, me hizo acordar un poco a la aldea de los irreductibles galos. Bueno, tiene bastante. ¿Entendés? Sí. Que los personajes son personajes recurrentes que van atravesando, pero que su aldea es también es el resistir, ¿no? Es la mirada del imperio, es nosotros resistimos con la nuestra, y hay mucho, mira, te lo cuento y se me está poniendo la piel de gallina, y hay mucho de todo eso que noté acá, que creo que lo hablé con Fran, pero no me acuerdo si en el video o si lo hablamos afuera. Que hay mucho de eso acá, ¿no? Cómo los personajes se empiezan a ubicar en tiempo-espacio, cómo ese lugar mágico en este caso, pero termina teniendo como una impronta propia también. Es muy interesante y te digo que lo que pasa con los pibes siempre es muy divertido. También. Mal, porque, bueno, creo que también en una entrevista vos lo decías, ¿no? Vos llevaste a chicos a esos lugares. Me invitaron, esto siempre hay que aclararlo, el mérito absoluto es de los docentes y las docentes que encuentran en mis libritos potencial pedagógico muy emocionante. En el caso de la Escuela 15 fue casi una casualidad que un bibliotecario, Darío, lo descubrió y yo al mismo tiempo estaba haciendo unas capacitaciones docentes sobre fanzine. Ahí. Y en otros distritos y justo tocó el 13. Yo no había pisado mi escuela primaria propia por 21 años porque traumas. Me había prometido en el año 2002 de Nuestro Señor no volver a pisar esa escuela en donde me habían tratado tan mal, que en realidad ahora me burlo de mí misma, en realidad fue bastante, digo, la mitad de mis trastornos de ansiedad vienen de ahí, pero más allá de eso, a nivel personal fue muy sanador. Me animé a ir porque me habían invitado a una capacitación docente y si hay que militar el fanzine y sobre todo en algo multiplicador como es una capacitación docente para que los docentes enseñen de manera situada fanzines en sus aulas, yo voy a ir al mismísimo infierno, no importa dónde me inviten, yo agarro los petates y voy porque esa es la labor. Entonces, hay un presidente acá cerca que está tratando de hacer una convocatoria para fanzineros. Bueno, tengo mis límites. Pero bueno, volver a la escuela, obviamente cualquier problema personal que yo tuviera para volver a mis viejas aulas no era tan grande como para evitar esta oportunidad maravillosa. Y de ahí lo conocí. Porque yo, claro, me llevé en el bolsillo para donar El Diablo a Torre Nueva en ese momento. Y se estaba haciendo el otro lado. Estábamos haciendo el otro lado. No te puedo explicar. No te puedo explicar. Cómo cayeron un montón de pibes corriendo porque había un ejemplar, lo habían leído. Se apilaron contra la puerta de la biblioteca y se cayeron todos. Fue una locura, fue una locura. Y a partir de ahí se fue generando un vínculo, no solo con esa escuela, sino con otras. Algunas las trato de visitar recurrentemente, año tras año cuando los docentes preparan el material, otras van cayendo, siempre desde un lugar en donde lo consideramos una experiencia directa, como una excursión, donde los chicos se encuentran con un actor del campo. Y eso significa que el docente pedagogiza y yo llevo lo que necesitan según en qué momento están. Yo, como docente, Tal cual. No creo en caer en paracaídas para entretenerla a los chicos como un payasito. No, es algo que tiene que ser significativo para ellos. Y han habido experiencias increíbles. Sí, una excursión con primer grado fue ahí. Y estaban golpeando el palo borracho de mi torre
a ver si se abría el portal. Ah, maravilloso. No te puedo explicar lo que fue eso. Maravilloso. Le tocaban el timbre al diablo. Pobre viejo. señora, perdón señora, le juro, qué mal viaje. Perdónanos porque los niños te tocan a la hora de la siesta el timbre y te dicen, ¡está el diablo! No, y es muy mal viaje. No eso. debe tener nada que ver. Ay, Dios, que me deben odiar No en la debe Torre saber 9. nada, no debe saber nada la señora. No, además aporrean el tanque y gritan ¡el diablo! No. Es increíble. El gran sueño de mi vida, creo que se va a generar una leyenda urbana. Y ese sería el gran sueño de mi vida. Un mito argentino nuevo. El diablo en la Torre 9 de Zamora. Eso sería increíble. Maravilloso. Bueno, hay varios que se pueden generar acá. Cuando hice las normas en el otro lago, mi gran sueño es que haya, es que algunos pibitos toquen alguno de esos bancos de cemento, a ver, por las dudas de que no haya una señora mágica oculta. Esas viñetas a mí me fascinaron, me parecieron geniales. Otra podría ser tan abuelito y está la piba del lago. Ay, sí. Gente, viste, en el futuro, Canal 11, un documental, venimos a buscar a la piba del lago. Pero la piba del lago no aparece. Bueno, en una escuela de Pompeya hicieron el Tritón del Riachuelo. Hicieron un fanzine con eso, unos nenes de 4º grado. Y otro había hecho El Hombre Lobo de Puente Alsina. Maravilloso. Ah, increíble. El fantasma del carnicero del Coto de Pompeya era mi favorito igual. Porque era un carnicero, eran 8 viñetas en un 8 en 1 que les habían enseñado, formaba parte de toda la secuencia. Y era el carnicero que otro espíritu, un demonio creo, lo mataba muy groseramente. La nena era una autora increíble que había hecho un montón de sangre, un montón de gore. Caía muerto y en la siguiente viñeta se levantaba el fantasma y seguía cortando carne. Y me pareció una reflexión sobre alienación laboral increíble. Es como Robocop, lo mataron para volver a laburar. El carnicero seguía laburando. Tremendo. Increíble. Bueno, Fran, después de leer eso, y yo le comentaba que era un fanzine, no sé qué, que ella decía que no había hecho, sí hiciste, porque contabas total, lo que pasa que no el formato, pim pam pum, me dijo que quería hacer un fanzine. ¡Vamos! Hizo, va por el número 2. ¡Vamos! Y es un hombre pulpo, que en realidad es un chico que se pone un pulpo en la cabeza y le da poderes. ¡Ay, no me mueras como Jelly Kid! Claro. ¡Increíble! Es genial. Me encanta. Así que sí. Y eso es en toda parte, por el otro lado, porque de ahí viene todo esto, esa onda de ella. Vamos. Y dibuja de siempre, pero sí. Bueno, pero contar historias ya... Contar historias es otra cosa. ¡Qué tal cual. belleza! Quiero una copia. Sí, hay que hacerlas, pues la tengo toda abrochada todo y está haciendo el número 2. Increíble. Así que primero lo vamos a difundir por redes. Me gusta. Bueno, un webcómic es las nuevas maneras de publicación. Sí. Bueno, te quedas un ratito más, vamos a ir a Yo una me quedo tanda. todo lo que quieras. Tandita Aldi y ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Tapita, el hombre de la tapa. Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 12 de mayo, un día como hoy, pero de 1967, fecha en la que sale Are You Experienced?, el disco debut de Jimi Hendrix Experience, considerado uno de los debuts más importantes de la historia del rock. Otro 12 de mayo, pero de 1977, The Clash publica el single Remote Control. Pasamos al 14 de mayo, de 1998, fecha en la que muere Frank Sinatra, una de las voces más importantes de la música popular del siglo XX. El 16 de mayo de 1946 nace Robert Fripp, líder y guitarrista de King Crimson, quien estará cumpliendo 80 años. También, un 16 de mayo pero de 1980, Paul McCartney publica su segundo disco solista, titulado McCartney 2. Otro 16 de mayo pero de 1994, Pink Floyd publica el single Take It Back, perteneciente al álbum The Division Bell. Pasamos al 17 de mayo de 1940, fecha en la que nace Willy Quiroga, bajista y cantante de Box Day, quien hubiera cumplido 86 años. También, un 17 de mayo pero de 1953, es la fecha en la que nace Luca Prodan, líder de Sumo y figura fundamental del rock argentino, quien hubiera cumplido 73 años. Y por último, otro 17 de mayo pero de 1975, Elton John recibe un disco de platino
por las ventas de Captain Fantastic and the Brown Deer Cowboy, el primer álbum en obtener esa certificación el mismo día de su lanzamiento. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Tapita, el hombre de la tapa, y nos encontraremos la próxima para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. Un gato leyendo. Entrevista. Efemérides. Literatura. It's freaking awesome. Bien, acá volvemos. No sé, me puse los auriculares, me saqué los auriculares, no sé. Es como cuando tenés frío, tenés calor, te sacás el buzo, te pones el buzo. Bueno, yo con los auriculares. ¿No te saludé, Aldana, o sí te saludé hoy? Haciendo la operación del programa, me parece que no, ¿no? Ahora te saludo. Sos una genia. Vos, Beto, haces lo que podés, pero igual te quiero. Y Nahuel, que está esperando su turno para estar de este lado del mostrador. Me abriste una puerta antes que yo quería ahondar un poco, porque quienes venimos en un punto del lado de la docencia también... es algo que solemos ver o que solemos tratar de meter en nuestro espacio de docencia, y es el tema de la difusión de historietas, ¿no? Y como yo, por lo menos, que por ahí vengo de la literatura más dura, no yo particularmente, digo mi formación, Sí. te encontrás con muchos pares que no juran nada de historietas. No, y la prejuician profundamente. Tal cual. Ujú. ¿Y qué onda con eso? ¿Cómo se labura? Yo creo que esa es una de las barreras más grandes. Vas identificando como hay que identificar ciertas cosas, porque tenés por un lado el peor de los casos, que es este del prejuicio, sobre todo casi un temor. Cuando se dice la palabra historieta, le hablas a un docente, a algún bibliotecario, algún mediador, hasta un librero, Claro. que está recomendando Lig en una librería. Es decir, cualquier tipo de esos mediadores de la lectura entre niñeces y las producciones editoriales, tenés varios personajes, ¿no? Varios como caracteres ahí. Creo que el más complicado es el que prácticamente tiene temor porque lo que está pensando es que les estás diciendo tetas. Claro. Hay Bueno. muchas tetas y sangre en esta historieta. Y te estoy, ¿no? Como si historieta fuera un género y no un lenguaje, Tal cual. ¿no? Y muchas veces el tacleo, taclear esa lógica, primero con el ejemplo. Tipo, pero mirá, lee esto, fíjate esto otro. Y después a veces con algunos momentos en donde uno dice, bueno, pero esto es como el cine, ¿no? Sí, es que es hay tal cual. películas para cierto público, hay películas para todo. Sí, es cierto Pero que es mucha muy gente piensa que es difícil. un género desprendido de la literatura y nada que ver. Espantoso, es como decirle al cine teatro grabado Claro. con cámara. No somos cual. literatura dibujada, somos historieta. Todo bien, ¿no? Sí, Pero por digo, ya supuesto. está. Realmente es como decirle al cine teatro grabado con cámara. Y tenemos un problema ahí, que es un problema de conceptualización, es un problema epistemológico prácticamente. Sí, y de formación también, Y de porque formación. entender que la historieta argentina es top a nivel mundial, Y histórico. se produce además un montón. Bueno, una de las militancias que uno hace constantemente es decir, se está produciendo un montón. Bueno, pasa mucho en redes. Tenés otro carácter o otro tipo de personaje, es el que con muy buenas intenciones te nombra siempre los 2 o 3, ¿no? Claro. Mafalda. O Estergel. Exacto, y se terminó ahí. Y con buena intención, pero también siempre, muchas veces está acompañado ese tipo de percepción de la historieta con esta es la manera de engancharlos en la lectura, así después los llevamos a Claro. los libros de verdad. Exacto. Entonces, hay una aproximación un poquito más curiosa, pero la historieta se convierte en una herramienta de transición a cosas más serias y más importantes y más Y sí inteligentes. es cierto, bueno, Y los 2 personajes son los que tenemos que trabajar. Y para mí trabajar esos
2, los que lo ven con temor o prejuicio o hasta con desprecio, y los que muy dulcemente la desprecian. Eso se trabaja en la formación continua, en la capacitación docente, en ir destrabando, ir descascarando, en hacernos amigos de los libreros. ¿Entendés? Que los libreros empiecen a recomendar y hay gente historieta, como vos, como trabajos. Santi. Yo te comentaba fuera del aire que la semana pasada, le mando un beso grande a Fede Mariano y a Melo, me invitaron a participar del último episodio de La Historieta Rebelde, Claro, que tocaba un qué poco estos zarpado. temas. Y como abriste esa puerta, parte de esto lo hablamos ahí, y era un poco eso, o sea, cómo también, porque es fácil agarrar y decir, no hay políticas públicas, esto, lo otro, que son Sí, ya todas sabemos. realidades y ya las sabemos, pero también en qué parte nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Sí, y yo creo que Nosotros ahí... no vos, no yo, me refiero a nosotros como sociedad. Sí, y como campo, Claro. como actores. Yo creo que una primera es... a mí me interesa mucho más cuando estamos caracterizando en vez de expresando qué nos gustaría que hubiera. Digo, en términos de... Entiendo. Porque vos tocaste el tema de divulgación, de Ujú. cómo hacemos los actores del campo, que tenemos diversas tareas dentro del campo, para ir superando barreras. Yo creo que esas barreras están en el proceso de ser superadas. Digo, estamos teniendo eventos que son un poco más masivos, Sí. que son más abiertos. Se está logrando distribución en librerías, que más allá de las comiquerías, es muy importante poder estar en Para librerías. el formato infanto-juvenil ni hablar. Ni hablar para el formato infanto-juvenil, estar en las provincias, estar en las librerías. Si yo te dijera qué necesitamos, me encantaría, yo sé que es una figura un poco anacrónica, pero necesitamos corredores. Gente Claro. que vaya a las librerías y les dé el speech a los libreros para que los libreros sepan ¿cómo se cómo dice? recomendar nuestras cosas. El vendedor de los medicamentos, ¿cómo es? Claro, el representante, bueno, el corredor, ¿no? El corredor de las editoriales. Hay ciertas buenas prácticas del mundo de las letras que sí nos interesaría tener. Y muchas de las cosas que se están charlando, debatiendo, quejándose, ¿no? Dentro de nuestro campo. El teatro independiente tiene los mismos problemas, Total. la literatura tiene esos Total. problemas, las artes del movimiento Bueno, la tienen esos literatura- problemas. Las artes visuales depende si se lava plata o no, pero cuando es el arte visual donde no se lava plata también tiene Sí, esos sí, sí, problemas. sí, sí. Entonces, me parece interesante caracterizar y decir, bueno, claramente tenemos que seguir trabajando y encontrar estrategias que van más allá de las redes sociales, sin abandonar eso, que lo hablábamos fuera del aire, Ujú. es re importante, aunque sea tan cansador, es importante, pero van más allá de las redes sociales y para mí una de las claves es la distribución en librerías y el trabajo comercial, como lo hace Santiago para mí Eso en te Mate iba del a decir. Mensajero, para mí es un gran ejemplo, los Sí. desayunos con libreros. No sé cuántas horas tiene el día de Santi Cano. Es impresionante, yo creo que sus días duran 36 y eso que yo pienso que los míos Sí, yo pienso que yo duran, estoy agotado, exacto. no llego. Pero bueno, digo, y como él labura con editores adjuntos, yo laburo muy bien con Lucas Rodríguez, mi colección, pero desde el punto de vista sobre todo lo creativo, la dirección de arte, por decirlo de una manera, y con Santi trabajamos esta cuestión como más de la llegada, ¿no? Fundamental eso, esa pata, pero para mí la otra pata que tenemos mucha... se habla mucho, ¿no? De la pata educativa. ¿Cómo aterrizamos en las escuelas? ¿Cómo llegamos a las escuelas? ¿Cómo ta? Bueno, esas son herramientas que no caes en paracaídas. Esas son las herramientas donde en realidad vos lo que tenés que hacer es trabajar con los docentes y permitir que tu material sea pedagogizado por ellos. Digo, no es un show, ¿no? Es un laburo muy lento y muy de futuro. Capacitar docentes para mí es una de las herramientas más poderosas que hay. Estás pasándole data sobre fanzines e historieta a 100 docentes de 3 distritos, ponele. Esos 100 van a ir a sus siguientes 120 Con ideas. estudiantes que sí ellos conocen. Ellos conocen a esos Tal chicos, cual. ellos conocen esas realidades y ese territorio, y lo que aprenden con las capacitaciones lo llevan ahí en los términos en los que profesionalmente ellos saben. Entonces yo creo que esas son como las Sí, porque- dos patas fundamentales. Y luego me encantaría que algún día los medios más masivos Eso es lo que empiecen digo a yo recomendar historieta de la misma manera que recomiendan cine o novelas. Sí. Pero le ponen un cupo, nosotros tenemos un techo ahí. No digo, una ¿Y por novelas? mes. Y novelas hasta ahí. Hasta ahí. Pero ¿te imaginas lo que sería si te empezaran a recomendar historieta Sí, como bueno, es si una fuera discusión cine? eterna que tengo yo. Hay por cada programa o por cada cuenta de difusión de historietas o de literatura,
300 te hablan de películas y series Sí, y sí. 2000 de fútbol. Bueno, claro. Y digo, si fuera el caso de que se le pusiera... Porque esto es así, a ver, yo soy comunista, o sea, Vamos, loco, muy bien. no la disfrazo mucho. Yo Milité soy en la marxista corriente, leninista. claro, milité en la corriente en FADU y de ahí en más eternamente. Wow. Y tengo la idea bastante clara que es, en la medida en que los medios de producción no sean nuestros y dependemos de otros, es esos otros medios los que tienen que agarrar y decir, por lo que sea, por mercado, porque les interesa vender o por lo que sea, son los que tienen que elegir a dedo. Claro. Y así pasan que tenés un evento que a mí me sigue gustando mucho por una cuestión del espacio y de esto del colectivo, que es la Crack Bam Boom, Sí. pero que se va transformando en algo un poquito más comercial, también a riesgo de que son emprendedores que lo hacen y ya, pero otro evento que tiene mucha más espalda, como la Argentina Comic Con, que el cómic, lo único que está es en el título. Es que yo creo que nunca fui a una Argentina Comic Con. Claro. A la Crack Bam Boom voy religiosamente del 2012, pero sí, ahí lo que vos decís es una clave. Para mí, por eso, las soluciones posibles salen de una caracterización profunda del ambiente que no está basada en deseos, sino en una observación de la realidad. Y en una multiplicidad de estrategias en donde cada actor de los que estamos participando nos abocaremos a la que mejor nos sale. Claro. Donde yo sé que a mí me sale dentro de todo bien por ser docente, trabajar con docentes y llegar, parece de hormiga, pero Sí, es sembrar semillas. Quienes estén más capacitados para la difusión o la comunicación, pero bueno, me parece también muy importante salir un toque del tupper y entender que todas las partes de la cultura nacional y occidental, si queremos irnos más geopolíticamente, están en una crisis Mal. de distribución, de Hasta divulgación. hace no muchos años, un par de años tuvo la crisis del papel. Pero ahí, de todos escúchame, lados. y hoy en día las panaderías se preguntan por qué no venden pan. Entonces, cuando nos preguntamos por qué no vendemos historieta, la pregunta tiene que ser un poco más Sí, claro. complicada que una especie de falla emprendedurística de no difundir bien. Que además No, aparece eso, tranquilo ¿viste? que estamos muy como el ojete. Digo, y La- bastante bien la estamos logrando como ambiente, ¿eh? Yo reniego un montón de eso porque... Me pongo picante, ¿no? No, igual yo estoy re en esa. En todos los No, pero lugares digo, donde puedo hablar de esto, lo hablo. Bastante lo estamos logrando. Sí, porque además es Dios. como, ¿qué más hay que hacer, entendés? O sea, nosotros estamos a riesgo acá poniendo plata yo para tener este espacio, trayendo autores y editando y después haciendo reels. Vos estás haciendo las historias que estás contando, los libros, A destajo. a destajo, trabajando como docente, buscando a quién, cómo hacer para entrarle a otro docente para que se lea este tipo de contenido. Sí, todos estamos militando. De una Santi forma u está otra. yendo con libreros y viendo la parar. manera de seguir metiendo y es como, no puede ser todo culpa nuestra, chicos. No, claramente. Eso me parece muy importante, que tenemos que caracterizar y ser realistas en la caracterización y analizar, pero en no tuppers. Las no culpas a los tuppers. que les caben. Otra vez, no, y además otra vez esto, las panaderías no venden pan. Tal cual. Agradezcamos que seguimos produciendo historieta argentina contra viento y marea, preparándonos para cuando logremos estar nosotros en el poder Sí. y venga el socialismo de la patria grande. Por supuesto. Digo, De la patria grande de verdad. de la patria grande de verdad. Pero bueno, lo que digo es, caracterizar es una cosa, llorar es otra, ¿no? Claro, pero sí, digo, sí, pero es verdad. es verdad, eso, es una verdad. caracterización. Sí. Eso es lo que... Pero Bueno, nos fuimos por las ramas. Oh, por como Dios, no- sí, es más, no sé si me metí en un Tenemos bardo diciendo unos estas minutos cosas. más. No, para mí Ah, no. no, sí, y re tranqui. en esta casa menos, olvídate. El tema es simplemente que queríamos hablar de los No, hablemos de los libros que si no me van a retar, Lucas y Santi me van a retar. La pregunta es, ¿cuándo decidiste que lo que ibas a contar eran historias para infancias y juventudes? Después de hacer El Diablo de la Torre 9, todo el guión y el story, Ajá. hice todo el storybardeo
Y le dije a Lucas, che, me parece que esto puede ser para pibes también. Como genuinamente... vos genuinamente no lo pensaste. Genuinamente había hecho una historieta que me había gustado. Ok. De aventura, de fantasía, con humor, que no sé qué, que no sé cuánto. Me había gustado la historia. Digo, como que después, bueno, el dibujo lo fui puliendo con los años, pero la historia y la estructura de esa historia me había gustado. Me parecía que era sólida como una estructura de historieta de aventura breve. Y cuando lo estaba terminando dije, che, esto a Dani a los 10 años le hubiera encantado. El problema es que Dani a los 10, 9 años era un alien. Entonces es muy difícil calcular esas cosas. Pero bueno, todos los niños son un poquito alienígenas. Por supuesto. Por suerte. Entonces cuando les dije, fue como, bueno, probemos. Como sí, la verdad que me parece que sí. ¿Tuviste que volver a lo que estaba? No, ni siquiera. Pero sí pasa que una vez que me di cuenta que sí, y para mi sorpresa me di cuenta que tenía como que podía entablar diálogo muy fácilmente con los pibes cuando me encontraba con ellos. Es muy fácil hablar con los chicos. Igual sí. Es espectacular. Yo siempre digo que nacemos con un lenguaje universal y en el camino lo perdemos. Es increíble. Entonces, pero para mi sorpresa, ¿no? Porque yo estaba haciendo, mis prácticas docentes fueron muy importantes en el nivel primario para poder sacarme un poquito ese miedo, ¿no? Hay un miedo adulto a la infancia, ¿no? Los adultos muchas veces le tienen como cosita. Ay, no sé, ¿cómo le hablo? ¿Y cómo le digo? No te va a morder. Y si te muerde... Digo, no pasa nada. No, pero no te va a morder el pibe, no nos asustemos tanto. Bueno, cuando fui desmitificando al pibe y fui haciendo ese camino, y después hago una obra que siento que era para pibes, veo que efectivamente con algunos, porque además la infancia no es una masa homogénea, y el enganchar a los pibes no es una fórmula mágica. Hay pibes y pibes, desde muy temprano en la vida van generando un juicio del gusto, ese juicio del gusto se va enriqueciendo. Eso es lo que tratas de hacer, ese es el rol de muchísimos docentes, es ampliar horizontes culturales, vas enriqueciendo ese juicio del gusto. Y varios pibes sintieron algo con las obras estas y construyeron otras cosas a partir de eso. Y ahí me quedé, ¿no? Pero por supuesto, una vez que yo dije, esto lo quiero seguir haciendo, y Maten al Mensajero me invita, es decir, llevan a Lucas como editor adjunto, y Lucas me dice, che, venite conmigo, vamos a hacer esto, lo vamos a convertir en una serie, imagínate. Me ofrecieron el sueño de mi vida, tu propio Tintín, tu propio Asterix, tipo, sin tanto neocolonialismo franco-belga. Y es igual, increíble. Y yo me volví loca. Me acuerdo que viendo la prueba de imprenta del otro lado y veía los títulos que habíamos puesto en la solapa así de salvajes, me puse a llorar, tipo, como una parata total, fue re vergonzoso. Pero bueno, ahí sí empecé a pensar en ese destinatario, porque aunque uno no quiere ser un goma, que la obra queda ultra pedagogizada, yo no soy amiga de que la tapa diga para qué edades, claro, o que la tapa diga buenísimo para trabajar muñecos de apego. No me interesa esa prepedagogización, ese es un trabajo que hará el mediador. Que no es para los pibes. Exacto, no, me parece muy, me muero en la colina en donde no hay que tirar esa, me parece ridícula, hay pibes y pibes muy variados, muy diversos, y las obras son historias que tenés que construir, y como pasa con las historias para adultos, le extraes lo que le extraigas en el momento de la vida en la que te llega. Sí. Y la gracia de hacer obras que son para todo público en un punto es que, no sé, La Isla del Tesoro, cuando eras pendejo la leías, le sacabas un montón de cosas. De adolescente la leías, le sacabas un montón de cosas. De adulto la leías, le sacabas un montón de cosas. Siempre la estás pasando bien. Sí. Bueno, loco. O siempre te moviliza, o lo que fuera, ¿no? Entonces, para mí va por ahí, pero efectivamente sí pensé en esa infancia, ¿no? En esa infancia que me lee hoy, ¿no? En esas inquietudes que pude percibir en mis visitas a escuelas. Y con esto te cierro, pero más allá del jardín, cuando le expando esas 50 páginas las hago recogiendo guantes en mis visitas a escuelas, muchas preguntas, interpretaciones o ideas. Son disparadores. Exacto. Y fue como, a los chicos de acá les pasó algo con este personaje que aparece en 3 viñetas. Vamos a darle 10 páginas a este personaje, ¿no? Estoy viendo fantástico esto, eso. vamos a darle a Dan 10 páginas o 15 páginas para que hable lo que lo enfurece, ¿no? Como que siento que fue muy... Yo estoy orgullosa de lo orgánico que fue el proceso de guionar esas páginas expansivas, porque es difícil a veces ser realmente coherente con la obra y las prácticas, ¿no? Y siento que por una vez al menos, con Más allá del jardín, lo pudimos hacer.
Te escucho y, no sé, me quedo medio hipnotizado porque se nota mucho la pasión en lo que haces. Hablando justamente de eso, de quién te escucha, de quién te lee, ¿no? Los chicos ya sabemos la evolución que te hicieron, pero también es lindo, y lo hablábamos fuera del aire, cuando viene un par, o cuando vienen los premios Ahí sí, Cinder, o obvio, cuando los mimos vienen muy bien. vienen bien. ¿Y cómo te sentiste con esas devoluciones? Un poco igual abrumada, porque hay algo de... Uno no deja de ser un poco esa piba de 19 que caía con las fotocopias. Y sobre todo estuve tantos años haciendo... Paré muchísimas veces posibles libros para... Y yo feliz de la vida, ¿eh? Para imprimir otros y organizar ferias. Yo orgullosa de eso, ¿no? No estoy... No lamento para nada haber parado cosas No, pues también te propias. lleva hasta donde estás. Y pero para más por algo soy tan comunista, boludo. Claro, Tipo, olvidate. para mí es el bien común. Sí. Es decir, donde si en un momento de mi carrera era mucho más útil organizando un festival para que esto crezca, yo estoy ahí. Adelante. Digo, medio en ese sentido, un poco de soldado de ejército rojo, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahora estoy muy feliz igual de poder como balancear un poquito más eso y también sentir que producir obra es parte también de aportar, ¿no? a esta labor colectiva que es este campo. Pero sí, mimo y también ansiedad, porque siempre estoy pensando que me están mintiendo. Que no puede ser que les guste tanto. Chicos, les falta un montón todavía. Es decir, tengo mucho para aprender, tengo mucho para crecer. Yo no les creo nada. ¿Qué les pasa? Con tanta cosa buena haciéndose, yo siento que me quieren demasiado. Pero es lindo también. Soy una nena mimada. En el ambiente, supongo que como en cualquier ambiente, hay un montón de gente que no vale la pena, pero se nota, se percibe cuando vas a eventos así, que hay muchísima cantidad que sí, es absolutamente hermoso. Delicioso. Te cruzás con todo el mundo, todos te saludan con un abrazo. Boludo, ¿no te cansás de ser abrazado No, en los me eventos? encanta, A mí me encanta. me Es como encanta. que, digo, yo sé que hay gente igual que prefiere no ser abrazada, Sí, ya sé. súper respetable, Olvidate. hiper válido, pero hay algo que me pasa con Si algunos... vos ves que viene el abrazo, yo como... ¿Qué hace? No, y además me pasa una cosa, voy a Crack Bamboo a veces con amigos que no son del ambiente. Claro. Gran práctica, porque a la noche dejás de rosquear porque estás comiéndote un guiso en la casa con tus amigos que no son de la historieta. Entonces la rosca para un ratito al menos. Es muy bueno, lo recomiendo. Están tipo jugando con sus cartitas del Lyren, felices en su mundo ñoño, y vos por lo tanto podés descansar, porque no, viste, no hay que hablar de los Sobresaturación. trillos, no, claro, no hay que hablar de tal stand, del PVP, de cómo se está vendiendo, y te calmas un poco. Pero bueno, voy con ellos, y claro, atravesamos uno de los galpones. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Como ese audio que había salido hace poco de un chabón de un pueblo que estaba mandando el audio y todo el tiempo se interrumpía porque estaba saludando a gente. Y ¿qué querés que te diga? A mí eso me hace muy feliz. Creo que esa pertenencia, hay un punto en donde siempre estamos volviendo a reflexiones sobre lo comunitario. Claro. Y las comunidades son complejas y siempre tienen actores con los que te vas a llevar mejor o peor, o actores que no, y actores que sí, o actores que sí. Pero construyen un entramado, construyen un ecosistema, construyen una comunidad, era como en el barrio. ¿Y sí? Ya que sé, Es ¿no? que es el Digo, barrio, es eso, el era Zamoré barrio, transportable. Básicamente. Sí, porque se empieza a armar todo eso. Última, para cerrar, porque ya sí Uy, nos tenemos perdón. que ir. ¿Qué se viene ahora? O sea, tenemos el otro lado, Más allá del jardín. 2026, ¿hay libro nuevo? Mira, 2026 hay un libro que está por entrar a imprenta. Bien. Un Grandes Historietitas. Ah, buenísimo. Un Grandes Historietitas. Esos me los quiero comprar para leer con Fran. Están muy buenos. Sí, vi el otro día justo Santi en la feria. Mucho laburo, además, detrás. Estuvo vendiéndolos en redes y es muy interesante. Muy interesante la experiencia y además me salió un poco con la mía y es una especie de ova del universo. Ah, mío. muy bien, es un expandido. Porque bueno, usé un poquito mis personajes para una gran reunión de consorcio de seres sobrenaturales. Muy bien, excelente. Tienen muchísimos chistes, gags detrás de gags detrás de gags. Así que yo me divertí mucho guionándolo y dibujándolo. Y ese está a punto de Ahí. entrar a imprenta. Y mientras tanto ahora estoy storybardeando muy fuerte el que va a ser 2027, que es el tercero de la colección, Aventuras del Otro Barrio, que se llama Misterio en el Quinto A, que la otra, hace unos meses, una nena en una escuela de Piedrabuena, ahí en Lugano, vino y me dijo,
¿cuándo vas a hacer Misterio en el Quinto A? ¿Lo estás haciendo? Y era como, ¿Me yo había apurás? venido, ¿Qué yo me no apurás? había venido, yo había ido con una fanzinoteca, no iba a hablar de mis historietas, pero tenían uno en la biblioteca y tenían en la solapa el nombre. Y se había intrigado tanto con el nombre que estaba como, ¿cuándo lo vas a hacer? Así que yo le respondo a esa nena de Piedrabuena, te juro, lo estoy haciendo. Es para más o menos Feria del Libro del 2027, en teoría. Pero bueno, 2027, Misterio en el Quinto A, y es un misterio de cuarto cerrado que los chicos tienen que resolver. No saben lo difícil que es guionar eso. Bueno, Dani Ruggeri con ustedes. Ella merece un programa aparte. No, perdón. Vos te mereces. ¿Nunca pensaste en hacer voz? 1000 veces. Tuve un programa de radio súper bizarro en una antena ilegal en Quilmes, que estuvo buenísima esa Excelente. experiencia en 2012, completamente caótica. De música antigua. Ah, mirá. 78 Revoluciones se llamaba. Excelente. Sí. Sí, a veces sí, pero en algún momento. Bueno, está bien. En algún momento. Es un proyecto quizás a futuro. Bueno, Dani Ruggeri con ustedes, al margen de la hoja, ¿no? El margen, El de, la margen hoja, de la hoja. Y el Instagram de la colección se llama Aventuras Otro Barrio. Sí, también. Y ese es donde, bueno, vamos colocando las cosas exclusivamente. En el otro es un caos. Sí, y sigan también, ya que están, a Maten al Mensajero. Por favor. En redes sociales. Y por qué no, también Grandes historietitas. a Grandes Historietitas, a Santi Khan también, ya que está como Genji Khan, es un Sigan a fenómeno. Feminismo Gráfico. Ay, yo quería hablar de eso el también. ¿te das colectivo al cual cuenta? pertenezco, que difunde autoras de historieta Sí, y argentina hace desde el poco- principio del siglo XX hasta la actualidad. Hace poco también yo lo conocí por la historieta rebelde, pero que después Por tuvieron la columna que teníamos con Exacto. Mariela. Sí. Y después tuvieron ¿qué fue? En la Biblioteca Nacional. Hicimos una actividad de presentación del archivo en la Biblioteca Nacional en el Centro de Historieta y Humor Gráfico. Que se sí. llamó Nosotras Contamos, Nosotras que recopilaba gran parte de todo ese Sí, laburazo. ese archivo virtual está en feminismográfico.com. Bien. Cualquier cosa me mandan un mensaje en Instagram y les cuento mucho más. Sí, feminismográfico.com, ahí eso no lo pudimos hablar porque el programa lamentablemente No, y yo dura hablo una demasiado. hora. No voy a ir por 2 horas, amigo. Bueno, gracias Dani por venir. Muchísimas gracias por tenerme. Y nos vamos a ir solamente con un tema hoy, pero no quería dejar... el tema que vamos a escuchar es Querosén de La Valenti, Valentina Soria, cordobesa, criada en Neuquén, que tiene del álbum del 2024 La Capitana. Querosén es el nombre del tema. Pero no quería de mandarle un abrazo simbólico a todos los que estuvieron en esa plaza el día de hoy, a compañeros míos, a amigos como Juan Albanese, como Paolo Bifulco, como Mati Román, a docentes que me formaron en la universidad pública, no quiero llorar, como Dani Volco, como Leo El Bombaquitay, Isabel Basalo de Letras, Silvana Dingenis, Nora Fragasso, y a mi hijo, que es un orgullo que haya estado ahí, y al gobierno Uf. le dedico unas palabras, discúlpenme, se los voy a dedicar en francés, y es, váyanse bien a la concha de su madre. Chao. Vamos a la calle a ver, se nota de queroseno. Ahora nadie dice nada, el silencio se lo va a comer. La calle está que arde en este infierno, se te queman los pies, ¿cómo es que no la ven? Quemados, hambrientos en la mesa, los corazones rotos que no pagan las expensas. ¿Qué será de mi mañana? Si me quedo sin pelo, no me tapen la papada. Salgo al balcón y todo rosa, son multitudes de la IA, hay cosa mía. Y día a día me pregunto cuándo sale el sol, va a secar los trapos sucios que dejaste vos. Agencia Federal de Inteligencia, no creen en nada, ya no hay plata para la ciencia. Negadores incisivos de la realidad, les sirvo otro café, madame impunidad. Tira un, tira dos, tres balas sientes. El remordimiento se te sale por los dientes. Tira un, tira dos, tres balas sientes. El remordimiento se te sale por los... Y olvidaba. ¿Quiere que le diga lo que pasa? El chico está dolido, no quiere ir a terapia. Callando la cultura, adornos de limón. Me puse medio ácida, sigo, perdón. Santa María, Madre de Dios, su vida es un lamento de besos sin amor. Reality show, mesa para dos. Oh, ¿y ahora qué pasó? Tibios, me quedaron los ravioles cargados en un barco lleno de girasoles. Pipa, meta pipa, no hay nada para quemar. La santa tiene sed, la hicieron enojar. Mira si no voy
siento amar.